Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a Cata Jurídica con tacones y corbatas. Hoy martes 8 de octubre del año 2024, cuando son las 8:01 de la noche, vamos a dar inicio a nuestra Cata Jurídica de hoy con un invitado muy especial, un invitado de lujo que nos acompañará desde el estado Mérida. De manera inmediata vamos a hacerle la solicitud al doctor Francisco Alfredo de Jon Sarmiento y a la doctora María Alejandra Mancebo para que podamos dar inicio a esta cata jurídica con tacones y corbatas. Ya el doctor Francisco, mientras él se conecta y la doctora María Alejandra también, por favor permítame presentarle a nuestro invitado de esta noche, un invitado de lujo. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, es profesor universitario y abogado litigante, es director del capítulo nacional de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, es miembro y actual secretario de la Academia de Ciencias Jurídicas del Estado Mérida, es autor de libros y artículos científicos, es conferencista nacional e internacional y es un catador jurídico con corbatas. Esta noche nos acompaña nuestro estimado doctor Francisco Alfredo de Jon Sarmiento y él nos va a conversar sobre un tema sumamente interesante, como son los últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Bienvenido, doctor, a Cata Jurídica con Tacones. Es un honor contar con usted aquí. Cata Jurídica se caracteriza porque nuestro invitado es el protagonista, así que este espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, doctor Esther. Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias, doctor Esther, por esta invitación. Desde acá, desde la ciudad de Mérida, con estos climas extraños que hemos tenido estos días, que ahorita, hace rato estaba cayendo un palo de agua increíble y un frío, y ahorita ya estamos sudando otra vez. Entonces, bueno, de verdad que el clima se pone. ¿Qué le puedo decir de Margarita, doctor? Bueno, De Margarita y de repente llueve cuando hay mucho sol y bueno, de repente está el solazo inclemente. Así está. no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a ti, a la doctora Mancebo, a las personas que ya se están incorporando, a los que ya están en sintonía pues, de esta conversación, que resulta un tanto actualizada, ¿no? Bien, si bien estamos en el mes de octubre, es decir, no es una sentencia tan reciente, porque ya desde hace 5 meses atrás, sin embargo, está sonando mucho y tiene una repercusión grande en virtud de los nuevos criterios que sentó la Sala de Casación Social con relación a las uniones estables de hecho, que es algo, pues, no es novedoso, lo sabemos, desde el año 99 su consagración constitucional en el artículo 77 y posterior interpretación por la Sala Constitucional, pero que todavía hoy en la actualidad vemos que siguen dictándose sentencias que cambian un poco algunos conceptos básicos, algunos principios generales del derecho, y que nos deja a todos así como que ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué privó? Y ahora, y la última pregunta realmente, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque fíjate que esta sentencia te reconoce una unión concubinaria durante la vigencia de un matrimonio. Entonces ya tira un poco por el piso todo lo que tiene que ver con las uniones monogámicas establecidas en nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, un poquito conversar un poquito pues de este tema. Y tal como usted lo ha señalado, hemos tenido diversos avances y criterios totalmente que hoy en día se hacen necesario que podamos nosotros conocer. Y ciertamente, tal como usted lo ha dicho, no es de reciente, pero es de este año 2024 y que marca efectivamente esa pauta y que nos genera una gran inquietud también como abogados en el sentido de se hace necesaria una reforma del Código Civil. Es sumamente interesante este tema que hoy el doctor Francisco de Jon pues, nos trae a conversar sobre estos últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Doctor, entonces le dejo para que usted nos converse sobre esos últimos criterios jurisprudenciales. Sí, fíjate, muchísimas gracias, doctor Esther. Resulta pues lo siguiente, a raíz de la puesta en vigencia de la Constitución Nacional en el año 99, por la cual se consagra
y se traspolan los efectos del matrimonio a las uniones estables de hecho, en su artículo 77, pues surgieron muchas dudas al respecto en cuanto a lo que otrora se conocía pues como concubinato, cómo eran esas relaciones interpersonales entre una pareja que no había formalizado su matrimonio, aun cuando, si vamos al artículo 70 del Código Civil, ya se conocían al respecto, pues sencillamente lo que hacían era formalizar el matrimonio de personas que convivían o cohabitaban juntas. En la Constitución Nacional, pues sencillamente la consagra, valga la redundancia, constitucionalmente, y ante tantas dudas que surgen, pues nace esa famosa sentencia del año 2005 de la Sala Constitucional, la sentencia número 1682, que interpreta todo lo que tiene que ver con los efectos jurídicos de las uniones estables de hecho. Bueno, no genera tantas dudas, no genera mayor complicación, sencillamente dicen, es un matrimonio sui generis, por decirlo de alguna manera. Es una unión que no ha cumplido las formalidades del matrimonio, pero que se entienden como tal y que generan principalmente los mismos efectos, principalmente patrimoniales. Es decir, genera incluso una nueva comunidad de gananciales, en este caso de hecho, porque no es una comunidad conyugal. La Sala de Casación Social llama la atención porque si bien es cierto que la materia civil termina siendo en la Sala de Casación Social que se analizan algunas cosas, toda vez que surgen o parten de algunas solicitudes de reconocimiento concubinarios en tribunales de niños y adolescentes y por tal motivo pues terminan en la Sala de Casación Social, dictó una sentencia en el año 2018, 29 de junio del 2018, la sentencia número 528, que señala varios aspectos, señala cuatro situaciones en particular, ¿ok? Primero, la posesión de Estado, que esa persona con la que estoy unido, pues sencillamente tenga el trato, el nombre y la fama de esposo aún sin serlo, de esposa aún sin serlo. La regularidad y permanencia, que sea público y notorio, y que sea entre hombre y mujer, ¿ok? Entonces, vale, mantenemos el criterio de una unión o un matrimonio monogámico y heterofamiliar. Y se nos señala también que debe tener el mismo concepto o la misma situación del matrimonio en cuanto a ser reconocida esa persona como si fuera la esposa o el esposo. Sin embargo, tiempo después, recientemente, ahorita la Sala de Casación Social nuevamente, el 2 de mayo del año 2024, la sentencia 132, cambia un poco ese paradigma en cuanto al concubinato de personas y parten de una idea principal, la buena fe. Es decir, que alguno de los dos haya sorprendido en la buena fe al otro unido, al otro cohabitante o al otro conviviente, y que por tal motivo desconocía una situación preexistente, en este caso un matrimonio preexistente y vigente. No solamente preexistente porque puede haberse disuelto, sino que sea vigente. En este caso en particular, la unión estable de hecho comenzó en el año 2015 y la persona se divorció en el año 2020 y falleció posteriormente. Por eso hay una solicitud de reconocimiento concubinario post-mortem en el circuito de protección de la circunscripción correspondiente. Y bueno, el tribunal sencillamente manifiesta que, visto que hubo una presunción de buena fe, se traspola los efectos patrimoniales del matrimonio y se conoce ese tiempo, del 2015 al 2020, como un concubinato putativo. Es decir, no era concubinato como tal, pero a la vez lo era. Y se formaliza la unión estable de hecho a partir del divorcio formal. Y ahí empiezan a surgir o a surtir varias preguntas. Se establece entonces ahora una nueva comunidad de gananciales. Quedan dos comunidades vigentes. Es decir, la del matrimonio que estaba vigente hasta el 2020 y de la unión que se está reconociendo durante esos 5 años. ¿Cómo queda entonces la parte sucesoral, ya que es un reconocimiento post-mortem? Hereda la esposa o la exesposa y hereda la concubina. En los hijos no tenemos problemas porque todos van a ser hijos, sean de la unión matrimonial o sean fuera de ella. Pero ¿cómo quedan las dos relaciones? ¿No hubiera sido mejor para el tribunal, por ejemplo, haber señalado que al presumirse o al haberse, mejor dicho, sorprendido la buena fe, se indujo fue un error y por tal motivo un vicio del consentimiento? Y al haber un vicio del consentimiento, entonces estaríamos en presencia de la carencia de uno de los requisitos de fondo para la validez del matrimonio. ¿Cómo quedan entonces
entonces, por ejemplo, los impedimentos dirimentes. En este caso, el impedimento dirimente previsto en el artículo 50 del Código Civil, que es la no existencia de un vínculo vigente. Estoy abriendo las puertas a un matrimonio o a unas uniones, ya que no sean monogámicas, sino poligámicas, por ejemplo. Entonces, bueno, y otra de las cosas que me señala esa sentencia, cosa que, bueno, digo me señala en términos como si fueran mías, ¿no? Como si fuera propia, pero una cosa que señala curiosamente es que la sentencia manifiesta que con la consagración del artículo 77 de la Constitución se derogó tácitamente por inconstitucionalidad sobrevenida el artículo 767 del Código Civil, que me establece la unidad de la comunidad de gananciales, que me señalaba que si yo tengo una pareja con la que estoy casado, se excluye cualquier otra relación existente, es decir, las indebidas. Entonces la sala me señala que esa consagración legal del sustantivo civil está derogada por inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, ahora puedo constituir N cantidad de comunidades de gananciales de acuerdo a la cantidad de concubinatos putativos que tenga, por ejemplo. Si voy sorprendiendo la buena fe de X cantidad de mujeres, por ejemplo, en el caso de uno del hombre, X cantidad de mujeres, voy creando un concubinato diferente en cada estado, como un marinero con un amor en cada puerto. Entonces, queda en la reflexión de nosotros como abogados, de nosotros como miembros del sistema de justicia nacional, de acuerdo a la propia consagración constitucional, pues crear esa dudita incluso dentro de nuestro sistema de justicia, porque lamentablemente, pues, en las últimas sentencias las salas se han dedicado más a legislar que a sentenciar. Entonces, por vía jurisprudencial, se están cambiando muchas normas que quedan escritas, pero luego en la aplicación son totalmente diferentes o con un contexto totalmente errado, lo digo con propiedad, o diferente a lo que la misma norma dice. Esto pues a manera, si quieres, de un resumen rápido, en menos de 13 minutos, en menos de 15 minutos. Y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta también o a cualquier otras consideraciones que puedas tener al respecto o que de repente hayan compartido las personas que están presenciando este live. Bueno, agradecemos a todos nuestros catadores que hasta este momento se conectan para conversar con el doctor Francisco de Jones desde el Estado Mérida sobre los últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Agradecemos a todos ustedes porque están aquí, pues hasta este momento no hay ninguna pregunta dentro de nuestros catadores, pero ciertamente, tal como ese último comentario que usted nos ha señalado, doctor, la sala obviamente tomándose atribuciones del legislativo, y en todo esto tenemos tantas cosas que vemos, o criterios diversos, como el divorcio por desafecto, tantos aquellos que han venido suscitándose después y que no ha sido producto de una reforma a nuestro Código Civil. Ante todo esto y vista todas esas interrogantes que nos pueden quedar bien claro, presumiendo la buena fe también, ¿no?, de quien no conozca si esa persona tenía o no un matrimonio, era o no era casado. Puede suceder que pueda suceder que así sea, que esa mujer desconozca que ese hombre sea casado. Pero fíjense la interrogante que ustedes plantean. En materia sucesoral, ¿quién hereda? ¿La esposa o la concubina? ¿Ah? O tantas concubinas de buena fe como así puedan surgir, tal como usted lo dice. Imagínese que efectivamente sea un marinero y que tenga una pareja, una concubina en cada estado, en cada puerto. Sumamente interesante todas estas interrogantes, y que nos dejan como demostrar esa buena fe por parte de ambos actores. ¿Cómo demostrar esa buena fe? Una cosa que conversaba yo justamente el día domingo sobre este tema es que claramente la norma nos habla con un principio general, o el derecho nos habla como en un principio general, que la buena fe se presume, ¿no? Y la mala hay que probarla. Ajá, pero ¿cómo pruebo yo también la buena fe? Si realmente me sorprendió en la buena fe y no sabía que era casado, o sencillamente quiero defraudar económicamente a la esposa legítima de una persona fallecida y empiezo a mentir ante un tribunal señalando que no sabía nada, no tenía conocimiento de que la persona era casada, cuando sí tenía todo el conocimiento y toda la información correspondiente.
y ahora basándonos pues en esta sentencia, el no sé me crea derechos. Él no se me crea derechos, pero los derechos eh, que si nos, todo viene en precisamente las atribuciones que se están tomando las salas que corresponden al Poder Legislativo. ¿De qué manera entonces ahora, a través de esa decisión, la concubina también puede ir y ser incluida en conjunto con la esposa en una declaración sucesoral ante el CENIAT? ¿Y en qué porción? ¿Y en qué porción? Exactamente. Esa respuesta no la encontramos en la decisión. No la encontramos en la decisión, porque ya no sé si, por ejemplo, ahora vamos a un 33% cada uno, por ejemplo, porque ahora son 2 comunidades de gananciales, o resulta que el fallecido es dueño del 50%, era dueño del 50% y el otro 50% de la comunidad ahora lo divido entre 2. Entonces tenemos 50, 25 y 25, o todo el mundo 33. No tenemos esa información. Es decir, es una sentencia que, si bien hay algunas cosas que tienen importancia y tienen una connotación y un fundamento jurídico real, hay otras que más bien me generan muchas dudas y me generan muchos vacíos, que la pudieran hacer hasta inejecutable. Porque, como te digo, voy a una declaración sucesoral, ya que en este caso, obviamente, se está peleando un reconocimiento concubinario post-mortem, es para heredar. Estamos claros en esa situación. Pero entonces, ¿en qué porción voy a ir en la declaración? ¿O van a haber 2 declaraciones? La de la esposa, que no liquidó, y la de la concubina putativa, que ya tiene una declaración mero declarativa por el tribunal, en este caso incluso un recurso de casación. ¿Cuál de las 2 va a tomar en cuenta el CENIAT para emitir la solvencia correspondiente? No, es sumamente interesante todo esto porque, ok, después voy efectivamente a la declaración sucesoral, pero cuando murió sin testamento, supongamos cuando vaya a tomar posesión de los bienes, vamos al registro, yo llevo mi acta de función, mi acta de matrimonio, yo llevo mi declaración sucesoral, mi declaración de herederos únicos universales, pero voy a ir a hacer la declaración única de herederos universales, la esposa y también la concubina. Basándome en la Son sentencia, circunstancias. o sea, teniendo como respaldo la sentencia de un recurso de casación. Exactamente. Exactamente. Entonces son cosas que no solamente van a quedar allí, sino que vamos a ver muchísimos otros procedimientos, muchísimos otros procesos incoados ante los diferentes tribunales civiles basándonos en esa decisión. ¿Cree usted o considera usted que eso afecta entonces a esa institución que ha sido creado y que ha sido reconocido también por nuestra Constitución, por el Código Civil, la figura del matrimonio? Por supuesto, se está desvirtuando una institución antiquísima. Recordemos que esto no es nada nuevo, desde que existía pues las uniones que solamente se formalizaban ante un Estado, por ejemplo en el derecho romano, y previo a ellos pues lógicamente ante la autoridad correspondiente. Buenas noches, doctora Mancebo. Buenas noches, doctor, disculpe que me incorporo ahorita, un honor y bienvenido. Hola Esther, un abrazo. Sí, como te decía, no solamente se trastoca la institución sagrada del matrimonio, recordemos que esto va de la mano con una institución totalmente religiosa, sino que también entonces la institución de la unión estable de hecho también queda un tanto desvirtuada. Como te digo, mientras no exista, soy partidario de una revisión constitucional, porque aquí también está tocándose el orden público. Si bien es cierto que el matrimonio fue equiparado a un contrato, pues justamente de ese principal llamado matrimonio, accesorio sui generis como la comunidad de gananciales, y que de hecho sea de parte aún disuelto, que por eso es que uno tiene que ir a un procedimiento posterior de liquidación. Entonces, al trastocarse un poco el orden público, pues considero muy particularmente y muy respetuosamente que una revisión constitucional de esta sentencia es totalmente viable, así sea hasta de oficio. Fíjate, María Alejandra, el doctor Francisco, él nos hizo un resumen sobre los diversos o los últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Creo que nuestra catadora o catador Uriat Teromaiza
Mi pregunta, ¿el concubinato es válido si hay un matrimonio? Quizás te has conectado un poquito tarde, después que el doctor nos hizo este recorrido, precisamente para, y ese criterio de este año, del 2 de mayo del 2024, que es el que el doctor ha ido destacando, te da esa respuesta que tú has preguntado. No sé, María Alejandra, si tienes algún comentario o si le hacemos un recorrido muy breve, doctor, a los catadores que se han conectado de nuevo en razón a esos últimos criterios jurisprudenciales. Sobre todo esa pregunta en particular porque justamente me preguntan a mí, pues te digo que el concubinato no es válido si existe un matrimonio vigente, porque uno de los requisitos es la ausencia de un vínculo existente de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 del Código Civil, como un impedimento dirimente absoluto. Sin embargo, la Sala de Casación Social me dice que aun cuando exista un matrimonio vigente, si el concubino o la concubina había sido sorprendida en su buena fe y no sabía que tenía un matrimonio, pues se establece un concubinato putativo y tiene los mismos efectos que uno totalmente válido, ¿no? Entonces, de ahí surgen son las interrogantes que ni tú, ni la doctora María Alejandra, ni yo, ni los que estamos aquí podemos respondernos de qué va a pasar con el aspecto patrimonial. ¿Son dos comunidades de gananciales o es una sola, pero lo decía yo en el programa de radio del domingo, ahora resulta que las dos personas, tanto esposa como concubina, son socias, son comuneras? ¿En qué porción? Todos tenemos un 33%, o la porción que le corresponde a los socios ahora la voy a dividir entre dos. ¿En qué porción? No me lo señala la sentencia, solamente me dice que se le reconoce el concubinato putativo durante la vigencia del matrimonio por haberse presumido la fe de que no estaba casado. Lo más lógico, en mi opinión, era decir que se indujo al error para decir que pudo haber un vicio del consentimiento y, bueno, quedar pues el matrimonio válido hasta el momento de su separación y una vez disuelto el matrimonio, y iniciar la unión estable de hecho formalmente, ¿no? Pero a quien preguntó sobre la posibilidad de que subsistan estas opciones, si alegas y demuestras la buena fe, pues lamentablemente a la luz de esta sentencia sí pueden coexistir ambas instituciones. Fíjate que aquí Carla García Ota, bueno, y según la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ¿cómo quedaría la violencia patrimonial? Pregunta Carla. Por eso, fíjate, del error, porque se indujo realmente a un engaño. Realmente aquí no está en juego la buena fe, sino el engaño y el error al que se indujo a la mujer, en este caso, para haber dicho ese sí como unida, como cohabitante, como conviviente, y haberla engañado y ocultado que existía un matrimonio previo. De tal manera que si pudiera existirse o pudiera existir un daño patrimonial, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿a quién voy a denunciar ante la fiscalía correspondiente cuando ya la persona falleció? Y obviamente a la esposa o a la exesposa no la puedo denunciar por violencia de género en este caso. María Alejandra. No, es que estoy tratando de imaginar supuestos de ese concubino putativo y de esa buena fe, de cuántas veces se permea esa concepción que pudiera significar muy moderna, pero que rompe con estándares, como bien lo explica el doctor, de normas establecidas en el Código Civil, que va a generar o genera, él tiene la experiencia, un conflicto al momento de establecer una partición, como usted lo señala, ya, ¿verdad?, van a ser socias, entonces van a compartir esa figura, de qué manera demostrar esa buena fe y de qué manera señalarlo, porque eso también puede ser muy, muy débil. ¿Cómo estaría el acervo probatorio? Le preguntaría, ¿cómo se demostraría la buena fe de esa persona que fue engañada y se mantuvo en un concubinato con un hombre casado? Pues es que ¿cómo probar la buena fe cuando es algo tan subjetivo? Es como probar también la mala fe. O como le decía yo hace rato a la doctora Esther, ¿cómo decir que realmente fui engañado y decir que me sorprendieron en la buena fe y realmente yo tenía conocimiento de todo? Entonces lo que voy es a ir en contra de la esposa legítima o del esposo legítimo
justamente para afectar su patrimonio. Y resulta que lo que es defraudándolo en su comunidad de gananciales, ¿no? Entonces, tan difícil es probar la buena fe como la mala fe, así como probar el error también, es un tanto complicado. Entonces, son cosas que uno, digo, me toca, por ejemplo, las veces que me ha tocado legislar, cuando he presentado proyectos de ordenanzas o de leyes acá en el Estado, uno tiene que pensar, son justamente todos esos escenarios posibles, aunque sean impensables, pero que pueden ocurrir para poder dar las luces a una solución en específico, ¿no? Lo mismo pues cuando toca sentenciar. El juez, en este caso de sala, en el Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ser muy coherente en su sentencia, de manera que, como lo decimos coloquialmente en la universidad, por ejemplo, cuando se ventilan situaciones que pueden tener repercusiones, cuando nosotros señalamos no vamos a abrir un chorro para que ahora por ahí se cuele todo el mundo y trate de, ahora alegando la buena fe, cosa que es tanto difícil, no voy a decir que imposible, pero sí difícil de probar, pues ahora voy a ir reclamando derechos sucesorales y patrimoniales cuando en efecto y de acuerdo a nuestra legislación vigente no la tengo. Sí, entre los derechos sucesorales, la unión y el problema que va a generar en civil, en protección, en lo que tiene que ver con el fisco, o sea, es un temazo. ¿A usted se le ha presentado ya un caso donde usted ha tenido, ¿verdad?, que defender o alegar ese concubinato putativo o desconocerlo? El primer caso que tuve en tribunales cuando apenas me gradué fue algo parecido. Fue algo parecido porque justamente la persona había fallecido y la conviviente o la cohabitante, un término que se pueden utilizar totalmente, estaba solicitando la declaración de unión concubinaria post-mortem. Nos tocó demandar a los hijos, nos tocó demandar a la esposa, etcétera, demandar incluso a los hijos menores de edad, tener el defensor público, bueno, todo el cuento, pero bueno, fue cuando el cambio de los tribunales de protección a circuitos durmió el sueño de los justos, y cuando nos tocó la audiencia de juicio, pues ya la concubina se había vuelto a casar, tenía nuevos hijos, etcétera, y total que se desistió de la acción y bueno, felices los 6 en este caso. Ya había superado el problema. Gracias, doctor. Muy interesante. Disculpa, Esther, que te interrumpí. No. No, fueron felices todos, como dice el doctor. No, sí, con mucho ruido. Con testigos, pregunta, pero nos comenta Andrés García 3. Entonces no hay garantía alguna que proteja a la comunidad de gananciales del propio matrimonio. Alguien o quien esté casado corre el riesgo de, a la larga, compartir esa comunidad. Como les es lo que ha venido. Como les estoy comentando, si aparece alguien y presume y dice que, o se presume y dice que inició una unión estable de hecho, obviamente debe demostrar la unión como tal, pero manifiesta que esa unión inició porque fue engañado, pues lamentablemente esa comunidad de gananciales va a estar un tanto entredicha. Y por eso señalo que esta sentencia trastoca al público, porque estamos hablando de garantías constitucionales, estamos hablando de consecuencias de una institución familiar llamada matrimonio, que se encuentra consagrada en el 75, si mal no recuerdo, de nuestra Constitución. De tal manera que al trastocarse esos derechos tanto constitucionales y que forman parte del orden público, esta sentencia debería ser revisada íntegramente por la Sala Constitucional. Tocando ese tema, doctor, fíjese lo que usted acaba de señalar, no solamente desnaturaliza una institución que es fundamental y que tiene rango constitucional, también desconfigura y desnaturaliza lo que es el concubinato, propiamente como fue concebido por la Constitución. Le preguntaría quiénes podemos o quién debería ejercer ese recurso de revisión ante la Sala Constitucional frente a esta sentencia. Y lo otro es que después del live voy a interrogar a mi esposo para ver, ¿verdad?, que no se le vaya a ocurrir con una concubina que vaya a aparecer de la noche a la mañana, porque
para que hablemos claro y evitemos problemas. Mira, el recurso de casación obviamente va a tener una parte procesal que resultó vencida. Ellos perfectamente serían los primeros llamados para solicitar el recurso de revisión. Sin embargo, la Sala Constitucional tiene facultades tan amplísimas que pudiera hacerlo de oficio, sobre todo cuando esta sentencia es pública, notoria, comunicacional y que está siendo ampliamente debatida a nivel nacional. De manera que, vamos a hacer un símil por noticia criminis, pues perfectamente pudiera solicitar o pudiera iniciar de oficio la revisión como tal. Pero también la puede hacer el Ministerio Público en materia de familia. Lo puede hacer una institución totalmente legitimada para evitar justamente esa lesión al orden público, pues, que en mi opinión muy particular está plasmada en esta sentencia. Excelente, yo también comparto el criterio. Gracias, doctor. De nada. Bueno, María Alejandra, aquí te lanzaron muchas risas después de ese último aspecto que señalaste, que una vez colgado el live vas a interrogar a tu esposo. Aquí lanzaron varios. Ella ya dice que va a... Fíjese una cosa, doctor. Entonces, dado todos estos cambios que se han suscitado, pero a nivel jurisprudencial, no legislativo, no solo con este aspecto del concubinato putativo, sino también de las nuevas modalidades, por así decirlo, o los mecanismos para poder divorciarse. Tal como lo mencioné al inicio, el divorcio por desafecto, ese procedimiento breve, más que la gente, pues, de alguna manera, muchísimas personas optaron, o fundamentándose en esa decisión, pues pudieron divorciarse. ¿Cree usted entonces que ahora más que nunca necesitamos una reforma de nuestro Código Civil? Y si no sé si tiene algún estudio en áreas del derecho comparado que se reconozca esta figura también en algún otro país de Latinoamérica o Europa, tal cual así reconocido. No, fíjate, sí estoy de acuerdo con la actualización de normas, es fundamental. No me parece prudente que haya nuevas normas que complementen a las viejas. Voy a poner un ejemplo, la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que sale en el 2001 porque el Código de Procedimiento Civil era viejo. No, hay una reforma de todas las normas, tanto sustantivas como procesales, sin trastocar, obviamente, derechos fundamentales, para poder actualizar el derecho. Recordemos que el derecho evoluciona en tanto la sociedad evoluciona. Y esta figura jurídica de las uniones estables de hecho no es un invento venezolano, se percibe y se conoce en un sinnúmero de legislaciones. Incluso si vamos al caso, ahorita hay una modalidad en Europa donde la unión estable de hecho se permite y los matrimonios se permiten sin cohabitar, justamente para evitar esa incompatibilidad de caracteres. Me casé o me uní, pero vivimos en domicilios diferentes, para libre desarrollo de la persona. Tú entonces terminar siendo casado, pero prácticamente con la modalidad de novios, de ir a visitar a mi esposa, en este caso, de ir a visitar a mi concubina en otro domicilio, de vernos, de encontrarnos y bueno, ya pasó el tiempo, me regreso a mi casa, mañana tengo que trabajar. Entonces, hay cosas en las que sí hay que poner un ojo porque o desnaturalizamos realmente lo que es el matrimonio o bueno, vamos a vivir con una ley del lejano oeste donde cada quien crea la ley como mejor le parezca. Sí, sin seguridad. Es seguridad jurídica, exactamente. Ante todo esto, pues bueno, aún se siguen conectando catadores a quienes agradecemos que nos acompañen en este live, donde el doctor Francisco de Jong desde el estado Mérida nos ha conversado sobre sus últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Un recorrido bastante interesante que ha dejado por parte de los catadores jurídicos algunas interrogantes y que aún nos quedan también interrogantes en muchísimos aspectos legales y es necesario, no sé qué opinaría María Alejandra al respecto, sino solamente una reforma al Código Civil, sino que más allá, porque pronto, así como María Alejandra va a preguntarle a su esposo, pueda una asociación de
porque esto no solamente afecta al hombre, porque muchísimas veces podemos considerar que es la mujer. Puede surgir que sea el concubino putativo, resulte ser un hombre, ¿no? Entonces, aquí no hay ningún tipo de distinción de sexo, en tal sentido que cuando preguntaban qué riesgo se corre o cómo queda la violencia patrimonial, en ese sentido, ¿cómo nosotros podríamos considerar que resulta afectado el patrimonio de ese hombre sin que esté tipificado o sea víctima de violencia patrimonial? Porque no va a poder ser considerado. Qué cosas tan ilógicas, ¿no crees tú, María Alejandra? Yo, desde que la leí la sentencia, siempre me ha causado risa, pero ahorita entre risa y preocupación, porque o sea, es increíble cómo un fallo puede desnaturalizar instituciones, puede generar de manera grave inseguridad jurídica y de manera errática puede ser interpretada y mal usada para simular hasta hechos punibles de estafa, fraude, o sea, son tantas cosas que puede generar esa sentencia y su aplicación que el llamado, ¿verdad? Es como dice el doctor, o sea, hay entes que tienen la capacidad y que tienen la competencia para solicitar la revisión. Un fiscal del Ministerio Público en materia de protección puede solicitarlo, un fiscal de violencia puede solicitarlo para que, por la afectación ante esa violencia patrimonial o violencia económica, o sea, realmente también tenemos que nosotros poner de nuestra parte como abogados dentro de nuestra competencia para poder actuar, porque sigue eso y se va generando una acumulación de situaciones y pensar que también entonces en Europa está el matrimonio que para evitar el desafecto, que estamos juntos, pero no estamos juntos. Entonces, Juntos, pero muerte la risa. un juntos, pero no revueltos. Vamos a vivir así, vamos a... Entonces, no se imagina, pronto va a estar también así esa forma de matrimonio. Y no ahorita en la intervención de la doctora María Alejandra me viene a la mente algo fundamental de nuestro derecho vigente. La sentencia 1682 del año 2005 de la Sala Constitucional es vinculante, de tal manera que entonces ahora esta sentencia 132 me va a desnaturalizar la misma interpretación que la Sala Constitucional me hizo de las uniones estables de hecho. Es decir, desde el mismo origen de esta sentencia es nula, porque está contradiciendo una sentencia de la Sala Constitucional vinculante, y la vinculancia justamente me dice que todo lo que contravenga esa sentencia, pues no existe. Sabroso, mucha tarea que hacer, catadores. Tenemos que actuar, estamos en pro del buen derecho, tenemos a un súper jurista en materia civil, procesal civil. Realmente es un tema de interés para todos. No esperemos solamente tener un caso, sino instauremos a quien le corresponde para poderlo hacer. Lástima que en este momento no sea fiscal de género, porque si no, ya lo hubiera hecho. Por eso te preguntaba que, sumado con ese comentario, una asociación de esposas, pero también el colegio de abogados puede interponer esa revisión, porque genera inseguridad no solo el que está casado, sino también el que está bajo la figura del concubinato, porque de no ser así, no tuviésemos la pregunta que hace nuestro catador, entonces no hay garantía alguna en pareja dentro, o que proteja a la comunidad de gananciales dentro del propio matrimonio, pero tampoco dentro de la comunidad concubinaria. Quien está casado corre riesgo a la larga de compartir esa comunidad, ¿sí? Entonces, es un tema que genera inseguridad. O me caso de un concubinato, pero igualito, sea de una manera o sea de la otra, pues existe esa inseguridad jurídica, una inseguridad que lleva totalmente a que tengamos que, esperemos la siguiente parte posterior a esta sentencia. En definitiva, tal como lo señaló usted también, en cuanto al patrimonio a heredar, o en cuanto a sucesión, esa alícuota parte de los herederos de los niños, no debe resultar afectado, pero tampoco tenemos esa respuesta de qué manera pasa a suceder entonces tanto la esposa como la concubina. Es una situación bastante irregular, por así decirlo, pero sumamente interesante saber cómo demostró ella la buena fe.
o cómo quedó demostrado la buena fe, que así ha sido señalado por el Tribunal Supremo de Justicia. Así es. ¿Y cómo me va a permitir a mí entonces ahora presumir la buena fe de ahora? Porque como lo está hablando la doctora María Alejandra y lo señalé previamente yo también, puedo utilizarla para defraudar y sencillamente, como lo planteé, como lo tuvimos hace rato, un derecho generado por decir, yo no sabía. Súper peligrosa, de verdad que sí. Bueno, pero fíjate que aquí también estamos para construir soluciones, ¿verdad? Ya conocimos esta decisión, pero también estamos para construir soluciones, para proponer, para escribir al respecto, porque quizás nos esté escuchando. Fíjate que Andrés nos comenta, en la nueva era que vivimos con tanta tecnología y medios electrónicos, ¿cómo no saber quién está o no casado? La buena o la mala fe siempre será subjetiva. Es lo que hemos venido afirmando, Andrés, cómo poder demostrar ni la buena ni la mala fe. Entonces quiere decir que en esta decisión podemos encontrar cómo poder probar la buena fe de esa señora o de la persona pues que señaló no tener conocimiento que su pareja o quien ella creía era su pareja tenía un matrimonio vigente en todo caso. Fíjese qué interesante es esta pregunta, pero nosotros no contamos en Venezuela con esa data para poder saber, doctor, quién está o quién no está casado, porque efectivamente con tantas tecnologías y medios electrónicos, una persona que se case no necesariamente va a sacar su cédula que diga casado o casada. No necesariamente, pero se supone entonces que así como se pide una carta de soltería por los registros civiles, pues que cualquier tribunal, cuando se presente una situación de esta, perfectamente por un auto para mejor proveer una prueba de informes que se requiere esa carta de soltería. O más allá, vamos a ir más allá. Si el SAREN tiene una usada con los registros, yo voy a presentar un documento y dice Francisco de soltero y resulta que realmente está casado, el SAREN me frena el documento y me dice ya matrimonio, tráigame la carta de matrimonio porque su esposa tiene que autorizar la venta del mueble o la venta del vehículo. Ya existe una data, ¿ok? Pero ¿por qué el CEN, en este caso, que es el órgano rector de los civiles, no en ese cruce de información para evitar que uniones estén? O vámonos a ir más extremo, que una en el estado por situaciones de trabajo trasladarse a otro estado y también engañando a otra persona y bajo la presunción de buena fe contraiga matrimonio. Ya estoy hablando de 2 matrimonios. Entonces voy a tener ahora un matrimonio legítimo y un matrimonio putativo, por ejemplo. Entonces a la otra también me va a alegar la otra persona, sino la otra persona uniones estables de hecho tienen los mismos efectos, la misma naturaleza del matrimonio, pues imaginemos ahora en presencia del delito de bigamia o de adulterio, pero entonces ahora vamos a utilizar la buena fe para decir que hay una coexistencia de matrimonios. Exactamente, fíjate que es sumamente interesante si nos sigue generando interrogantes e inquietudes y si pasamos y seguimos hablando toda la noche vamos a tener, yo estoy aquí anotando todo, ¿verdad? Porque nos siguen surgiendo inquietudes a raíz de esa sola decisión, a raíz de cada comentario, a raíz de cada interrogante que se pueda plantear cada catador, María Alejandra y usted, porque la respuesta no la tenemos, tal como usted lo ha señalado, ni la tenemos ninguno de nosotros. Nadie puede tener esa respuesta, Andrés, tal como tú lo has señalado, como no saber quién está casado o no. No necesariamente la persona que se casa de manera inmediata va y saca su cédula de casado en el SAIBE, no. Aún las mantiene de soltero. Y una vez que quizás llega a divorciarse, va a mantener esa cédula de soltero. Así sucede, así lo hace el venezolano, ¿sí? No va y te sacas tu cédula de casado. No el 100%, pero hay un gran porcentaje que lo hace de esa manera. Entonces, decir que colocar los datos de María Alejandra Mancebo quizás no me va a arrojar de manera inmediata la fecha de su matrimonio, ni el nombre de su esposo, ni efectivamente yo verificar si ella está casada o no. Son circunstancias que la tecnología no pudiera promover, pero no lo tenemos hoy en día así.
en Venezuela. Sería entonces una obligatoriedad, una vez que se reforme nuestra legislación en ese sentido, que una vez contraído el matrimonio se tenga que sacar la cédula que cambie el estatus civil en tu cédula de identidad, para que no podamos tener esa data cruzada y no podamos tener nosotros aquellos quienes demuestren con su cédula, se quiten el anillo y digan soy soltero, pero resulta que al dar la vuelta se ponen el anillo y es casado. Son circunstancias realmente de mucho pensar, que vulnera obviamente la ética de cada uno de nosotros, pero bueno, como lo dice también Andrés, es muy subjetivo todo esto. Sí, pero fíjate, Esther y Andrés, yo tengo 28 años de casada y yo tengo cédula de soltera porque sencillamente yo no soy propiedad de nadie, no me tienen por qué poner un apellido de, o sea, así de sencillo. O sea, es una creencia y eso no tiene nada que ver con ello. O sea, estoy en contra de esa realidad. Entonces, que eso, ¿verdad?, sea una manera de poder servir de soporte para poder solventar la desnaturalización de las instituciones, no me caso con esta. Prefiero casarme, uno, con la sentencia que dice Andrés, de la sentencia que realmente es vinculante, en donde establece lo que es el concubinato formalmente, traerme, ¿verdad?, a colación que son normas de orden público y empezar a exigir del control difuso en cada uno de los casos que se pudiera llegar a presentar para generar el interés y ejercer directamente ese recurso de revisión frente a ello. Otra cosa que se me ocurre y que lo he hecho en cuanto como oficial de cumplimiento en una corporación, en la ficha de conoce a tu cliente, se les está colocando, ¿verdad? Eres casado, por el problema de que la cédula, ¿verdad?, no señala, yo no los puedo obligar porque eso es de convicción de que te saques una cédula o no, sino que me den el acta de matrimonio a los fines de respetar el patrimonio de la persona que se vaya a efectuar con la compra de bienes. O sea, siempre hay una manera de poder otra vez encauzar el hecho correcto. Entonces se me ocurre el control concentrado, buenas diligencias y definitivamente ejercer el recurso de revisión, bien sea la persona interesada, bien sea el fiscal, bien sea el colegio de abogados. Por lo menos desde mi perspectiva esa es la solución, y tomando en cuenta que sí existe una sentencia vinculante, porque esta de la sala social no es vinculante, o por lo menos no está publicada en Gaceta. Esa pregunta en cuanto a una obligatoriedad de establecer el estado conyugal, en este caso, en la cédula y plasmar el apellido, pues sería más bien involucionar en el derecho. Esa lucha del año 82 para reformar el Código Civil, esa lucha liderada, si se quiere, por el ministerio a cargo de la doctora Mercedes Pulido, que logró justamente ese derecho de la mujer casada a no ser propiedad de alguien, y que la falta de uso de apellido en otrora era una causal de divorcio. Pues volver a pensar en esa circunstancia, en una nueva reforma del Código Civil, involucionaríamos más de 40 años al respecto. No, ese comentario, no lo digo eso. O sea, la cédula que diga DSD, pues no, si no lo quieres utilizar, nadie te puede obligar a utilizarlo. Sino en razón de la pregunta que hace Andrés, o sea, con la tecnología, ¿cómo no saber si alguien es casado o no? No existe, no podemos tener la seguridad, ni por el uso de la tecnología, que una persona es casada o no. En ese sentido, o tomando en cuenta la pregunta de Andrés, que con el uso de la tecnología, ¿cómo no saber si alguien es casado o no? No podemos, porque ni siquiera la gente se casa y saca la cédula de casado. Ahora bien, si una persona es casada y afirma delante de un funcionario, también hay una decisión de la sala, que es soltero, ¿está o no está cometiendo un delito? Falsa atestación ante la autoridad. Sí. Está cometiendo un delito de una falsa atestación ante un funcionario público. Entonces son circunstancias que hoy los que seguimos sacando de ahí. Pero fíjate algo, ahorita cuando hiciste la aclaratoria de la pregunta de la persona que hizo ese comentario, si vamos a la Ley Orgánica de Registro Civil del año 2010, sí me establece un sistema integrado de información. Incluso me establece que todos los venezolanos deberíamos tener un número único de identificación
que vaya casado con la partida de nacimiento, con la cédula de identidad, con el pasaporte, licencia de conducir, etcétera. Y que en ese sistema integrado se establezcan y se plasmen todos los movimientos del estado civil de la persona. Pero 14 años después no ha existido, no se ha creado. Entonces, la pregunta tiene una respuesta afirmativa o negativa. Sí se puede, pero no se ha hecho. La ley me establece este sistema integrado de información única, inclusive me le pone sentido. Tener un número único de información en el cual yo me pueda meter en internet, meter una información o incorporar una información de una persona y que me señale todos los movimientos de su estado civil, desde que nace hasta que fallece. Pero ese sistema, pues sencillamente no existe. Estamos en esa mora tecnológica producto de esa ley, esa propuesta que ha realizado nuestra legislación. Ha sido una cata jurídica de muchas interrogantes, de muchísimas incertidumbres jurídicas que nos genera, pero que bueno, podemos también nosotros, también tenemos la solución, que es esa revisión. No es que no tenga solución, sí tiene solución. Ante esto es necesario que podamos nosotros destacar que el que conoce el derecho, y es interesantísimo todo esto que está sucediendo aquí, el que conoce el derecho puede de una manera identificar si hay o no hay vulneración de derechos, si hay o no hay situaciones que transgredan principios constitucionales, tal cual como ustedes lo han afirmado. Se nos ha pasado la hora conversando en esta cata jurídica sobre los últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho con el doctor Francisco de Jones desde el Estado Mérida. Nos ha traído una cata jurídica donde nuestros catadores han quedado con muchísimas interrogantes, con muchas preguntas, pero que efectivamente nos ha servido para poder nosotros afirmar que debemos avanzar estudiando y preparándonos porque es la única manera que podemos tener para identificar este tipo de situaciones. No sé, María Alejandra, si tienes alguna pregunta o un comentario para el doctor antes de que él se despida. Muchísimas gracias, doctor, por estar en Cata Jurídica. Es un honor que forme parte de nuestra familia. Gracias por permitirme, ¿verdad? Ahorita tener una gran conversación con mi esposo respecto a un tema súper interesante, es súper agradable, ¿verdad? Y conversar y ver a una persona que conozca de derecho civil y derecho procesal, que es un derecho tan rico. Y felicitaciones y bienvenido a sus casas, a su familia. Y me disculpo nuevamente por haber ingresado tarde. No problema. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación, por permitir a través de esta ventana tecnológica llegar a muchas otras latitudes más allá de las fronteras del Valle de Mérida, y pues justamente haciendo lo que funciona, estudiar derecho, aplicar derecho y explicar derecho, de tal manera pues que queda abierta la disposición para cualquier otra oportunidad, para un remake o una segunda parte del tema o de cualquier otro, y el mayor de los éxitos a ustedes por esta actividad totalmente académica y pedagógica que están adelantando, ese empoderamiento que tienen ustedes, que ahora los tacones ya le pusieron corbata, entonces también nosotros estamos ahí activos en la jugada, y bueno, están surgiendo muchísimos éxitos, y ahora les voy a hacer yo la invitación a ustedes, porque como secretario de la Academia de Ciencias Jurídicas, en cualquier momento las voy a estar compiliendo a trabajar con. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, fíjense, doctor, está abierta la invitación a cata jurídica porque son temas sumamente interesantes, no solamente de o cuando tengamos la respuesta de esa revisión constitucional que esperemos pueda ser presentada con tiempo, pero de cualquier otro tema que es de muchísimo interés para nuestro catador, y me encantó eso que le hemos puesto a los tacones la corbata y que ahora ustedes están con nosotros, porque esa es la verdadera igualdad y esa es la verdadera equidad, y en cata jurídica pues es lo que aplaudimos y auspiciamos. Lo dice Nelson Mandela, la educación es la mejor arma que podemos tener para cambiar el mundo, y de qué manera poder
sumar y contribuir al buen derecho, sino es con profesionales como usted que nos traigan estos temas, pero y que nos contribuyan siempre sumando, tal como dice la doctora María Alejandra, al buen derecho. Muchísimas gracias, doctor Lo que Francisco. acaba de hablar de Nelson, pero yo me voy más hacia acá, hacia lo interno. Renio Dale, pues. Tolina decía, solo aprendiendo y trabajando puede salir un país adelante, porque no conozco otra manera. Así es. Y eso estamos haciendo en Cata Jurídica, aprendiendo, también sumando y contribuyendo, que mejor de ese gran venezolano Reni Ottolina. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo hasta esa bonita Mérida, hermosa, con esos cambios climáticos que tal como usted nos ha señalado hoy en día, pero bueno, es bella Mérida como siempre. Gracias a todos nuestros catadores que nos acompañaron hoy, conversando con el doctor Francisco de Jong sobre los últimos criterios jurisprudenciales sobre las uniones estables de hecho. Ha sido un honor poder contar con ustedes esta noche, poder leer cada uno de sus comentarios y sus preguntas y que nuestro invitado le haya dado respuesta. Gracias a ustedes por estar allí. Lo invitamos el día de mañana con otra nueva cata jurídica con tacones y corbatas, también con un invitado muy especial. Por favor, hablen sobre la violencia de género y la falta de atención de las autoridades. Con mucho gusto estaremos conversando sobre este tema en Cata Jurídica con Tacones. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos el día de mañana y te esperamos también el día sábado. Todos los martes y todos los sábados los invitamos a que sigan al doctor Francisco en sus redes sociales. Aquí ustedes lo pueden ver, tal como él está conectado. Ese es su Instagram y también @Cata Jurídica con Tacones para que estén al día con las novedades que les va a traer muy pronto Cata Jurídica con Tacones y Corbata. Que tengan todos una bonita noche y nos vemos mañana. Chao. Hasta luego. Gracias, doctor. A ustedes.